Hola, mi nombre es Carlos Abraham Pacheco Reyes, estudiante de la Universidad de IEXPRO, de la licenciatura en Derecho con énfasis en litigación y juzgamiento oral. Mi materia, Derecho Fiscal, impartida por mi docente Ana Aurora Mircutier. Hablaré sobre un caso práctico de venta de un inmueble con accesorio. Hola licenciado, buenos días. Vengo a solicitar asesoría sobre la compra de un inmueble casa-habitación que cuenta con una accesoria en la entrada de la propiedad. Su valor comercial es de 1.800.000 pesos, pero su valor de venta de operación es de 1.500.000 pesos. Y me gustaría saber qué impuestos aplican, en qué consiste cada uno de acuerdo a su basamento jurídico, el por qué se aplican cada uno de estos impuestos y sobre el resto de las contribuciones aplicables acorde a la legislación. Los impuestos que aplicarían: el impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto en enajenación de bienes y inmuebles y el impuesto predial. ¿Quién lo paga? El vendedor. ¿Cuándo se aplica? Cuando el vendedor obtiene una ganancia por la venta del inmueble. Impuesto al valor agregado. ¿Quién lo paga? El comprador, generalmente incluido en el precio de venta. ¿Cuándo se aplica? En la porción del inmueble que se usa con fines comerciales, accesoria comercial. Impuesto sobre adquisición de inmuebles. ¿Quién lo paga? El comprador. ¿Cuándo se aplica? Cada vez que un inmueble cambia de propietario. Impuesto predial. ¿Quién lo paga? El comprador, de forma recurrente una vez adquirida la propiedad. ¿Cuándo se aplica? Es un pago anual o trimestral que grava la propiedad del inmueble. Derechos notariales. ¿Quién lo paga? Generalmente el comprador, aunque puede ser negociado entre las partes. ¿Cuándo se aplica? Al formalizar la operación de compra-venta ante el notario público. Certificado de no deudo de agua y predial. ¿Quién lo paga? El vendedor, para garantizar que no existen deudas sobre el inmueble. ¿Cuándo se aplica? Antes de realizar la compra-venta. ¿Y en qué consiste cada uno de ellos? El impuesto sobre la renta por enajenación de bienes e inmuebles. Es un impuesto federal que grava la ganancia obtenida por el vendedor al vender un inmueble. Esta ganancia es la diferencia entre el valor de adquisición y el precio de venta. El impuesto al valor agregado es un impuesto federal que grava las ventas y prestaciones de servicios comerciales en México. En la venta de inmuebles, el IVA no se aplica a las casas habitación, pero sí grava las proporciones comerciales del inmueble, como la accesoria comercial en este caso. El impuesto sobre adquisición de inmuebles es un impuesto local que grava la adquisición de inmuebles. Lo paga el comprador cada vez que un inmueble cambia de propietario. Su propósito es financiar los servicios públicos locales. El impuesto predial es un impuesto municipal que grava la propiedad de bienes inmuebles y se paga de forma periódica, ya sea anual o bimestral. Es uno de los principales ingresos municipales. Derechos notariales son los costos relacionados con la intervención de un notario público para formalizar la compra-venta de un inmueble. Aunque no es un impuesto, es un costo necesario para legalizar la transacción. Certificado de no adeudo de agua y predial. Son documentos que certifican que el inmueble no tiene deudas pendientes por concepto de agua o predial. Son obligatorios para asegurar que no existen obligaciones fiscales previas a la venta. El avalúo catastral es una valoración oficial que determina el valor fiscal del inmueble para fines de cálculo de impuestos como el predial y el impuesto sobre la adquisición del inmueble. Basamento jurídico. El impuesto sobre la renta, Ley del Impuesto sobre la Renta, artículos 119 y 120. Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, artículos 150 y 152. En casos de exención por casa-habitación, artículo 92, fracción 19 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Del impuesto al valor agregado, Ley del Notariado,
para la Ciudad de México, artículo 42 y 88. Las tarifas notariales son reguladas por el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, conforme a lo establecido en la ley mencionada. El Código Fiscal de la Ciudad de México para los costos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, impuesto predial, Código Fiscal de la Ciudad de México en los artículos 130 al 160. El cálculo del predial se basa en las tablas de valor catastral y se determina en función del valor asignado por las autoridades fiscales locales, certificados de adeudo de agua y predial. Código Fiscal de la Ciudad de México, artículo 151, Reglamento del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Las constancias de no adeudo son emitidas por las autoridades correspondientes para garantizar que el inmueble no tiene deudas pendientes. Al avalúo catastral y fiscal. Ley de Catastro de la Ciudad de México, artículo 8, 10 y 23. El avalúo catastral es obligatorio para calcular impuestos como el predial y el impuesto sobre la adquisición del inmueble. Se debe solicitar un peritaje especializado y autorizado por la autoridad. Gastos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad. Ley registral para la Ciudad de México. Código Fiscal de la Ciudad de México, artículo 178. Derechos por emisión de avalúo catastral. Ley de Catastro de la Ciudad de México, artículo 20 y 21. Este avalúo es necesario para calcular correctamente el valor catastral del inmueble que sirve como base para los impuestos locales. ¿Y por qué se aplican cada uno de estos impuestos? El impuesto sobre la renta es un impuesto federal que se aplica sobre cualquier ganancia o ingreso que las personas físicas y morales generen. En el caso de la compraventa de un inmueble, la ganancia obtenida por el vendedor al vender el inmueble por un precio mayor al que lo adquirió es considerada un ingreso acumulable, por lo tanto debe tributar. Se busca gravar la ganancia obtenida por la venta de este caso del inmueble. El gobierno lo recauda para asegurar que cualquier beneficio económico recibido sea sujeto de tribución. Se aplican exoneraciones si el inmueble fue la casa habitación del vendedor y no ha vendido otro inmueble bajo esta exención en los últimos 5 años. Esto busca proteger a las personas que venden su vivienda habitual. El IVA es un impuesto federal que se aplica a las actividades comerciales y de servicios. Aunque las casas de habitación están exentas del IVA, las propiedades con fines comerciales como la accesoria comercial, en este caso, están gravadas con IVA, porque representan un activo destinado a generar ingresos o actividades comerciales. Se aplica para gravar las transacciones comerciales o de servicios asegurados que las actividades económicas que involucran un consumo o intercambio de bienes tengan una contribución fiscal. En este caso, la accesoria comercial es tratada como un bien comercializable, no como vivienda. El impuesto sobre adquisición de inmuebles es un impuesto local, estatal o municipal que grava la transmisión de propiedad de un inmueble. Lo paga el comprador al adquirir la propiedad y el objetivo es que cada vez que un inmueble cambie de propietario, se realice una contribución al gobierno local. Los gobiernos locales requieren ingresos para financiar servicios públicos, infraestructura y gastos generales. Se aplica en todas las compraventas de inmuebles para asegurar que los cambios en la titularidad del bien contribuyan a las arcas públicas del Estado o municipio. Derechos notariales. Los derechos notariales cubren los costos de los servicios del notario público, quien es responsable de formalizar legalmente la transacción de compra-venta de inmueble. Incluye la redacción de la escritura, su firma y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad. El proceso notarial es un requisito legal que asegura la validez de las transacciones inmobiliarias y la correcta descripción de las nuevas propiedades. Los derechos notariales son una tarifa por los servicios profesionales y el trabajo administrativo necesario para legalizar y formalizar la operación. Avalúo fiscal y catastral. El avalúo catastral y fiscal es necesario para determinar el valor oficial del inmueble y sirve de base para el cálculo de varios impuestos, como el impuesto sobre la adquisición del inmueble,
y el predial. El valor catastral puede ser distinto al valor comercial, ya que se utiliza para fines fiscales. Esto asegura que los impuestos sean proporcionales al valor del inmueble y que los valores oficiales para el cálculo de impuestos sean justos y estandarizados. También garantiza que no haya subvaluación de los bienes inmuebles para evadir impuestos. El ISR se aplica para gravar las ganancias de la venta de inmuebles. El IVA se aplica porque la accesoria comercial se considera una actividad económica. El ISAI se cobra como contribución por el cambio de propiedad de un inmueble. Los derechos notariales son pagados por la formalización legal de la transacción. Los avalúos permiten calcular correctamente los impuestos sobre los inmuebles. Cada uno de estos impuestos responde a la necesidad de generar ingresos para el gobierno, ya sea a nivel federal o local, y derechos notariales en el contexto de una transacción económica relevante, como la compraventa de bienes inmuebles. Además de los impuestos mencionados, ISR, IVA, ISAI y derechos notariales, existen otras contribuciones fiscales y costos adicionales que pueden aplicarse en una compraventa de inmuebles en la Ciudad de México. El impuesto predial es un tributo municipal que deben pagar los propietarios de bienes inmuebles de forma periódica, trimestral o anual, en función del valor catastral del inmueble. Basamento jurídico, Código Fiscal de la Ciudad de México, artículo 130. Ok, ¿y por qué se aplica? Se paga para contribuir al financiamiento de servicio público como el mantenimiento de las calles, alumbrado público, recolección de basura, entre otros. ¿Hay alguna tasa aplicable? Si la tasa varía según el valor catastral del inmueble y su ubicación en general en la Ciudad de México, divide el valor catastral en rangos y el predial se calcula con base en sus rangos. También gastos de inscripción en el registro público de la propiedad. ¿Y eso qué es? Es el costo por la inscripción del cambio del propietario del inmueble en el registro público de la propiedad y el comercio de la Ciudad de México. Su basamento jurídico es Ley Registral de la Ciudad de México. Ok, ¿y por qué se aplica? Es un requisito legal para formalizar y hacer pública la nueva titularidad del inmueble. Es importante para dar certeza jurídica al comprador y proteger la propiedad frente a terceros. ¿Y cuál es su costo? Varía dependiendo del valor del inmueble y del monto de la operación, aunque generalmente representa un porcentaje pequeño del valor de venta. En los certificados de no adeudo de agua y predial, el comprador debe asegurarse de que el inmueble esté libre de deudas por concepto de predial y agua. Para ello, se deben tramitar los certificados de no adeudo de ambos servicios, Basamento Jurídico Fiscal de la Ciudad de México y Reglamento del Sistema Aguas de la Ciudad de México. Ok, ¿y por qué se aplica? Se exige al vendedor demostrar que no existen deudas pendientes con el gobierno local por estos servicios, ya que las deudas pueden afectar la legalidad de la transacción. ¿Cuál es su costo? Los certificados tienen un costo administrativo que depende del trámite y puede variar, aunque generalmente es bajo. Derechos por emisión de avalúo catastral. Si no se cuenta con un avalúo actualizado, se debe solicitar un avalúo catastral ante la autoridad correspondiente. Basamento jurídico, Ley Catastro de la Ciudad de México. ¿Y por qué se aplica? El avalúo catastral sirve como base para calcular varios impuestos, incluido el predial y el ISAI. Asegura que el valor registrado del inmueble esté actualizado y acorde a su valor en el mercado. ¿Y su costo es? El costo varía según el tipo de inmueble y su ubicación. Este avalúo puede ser hecho por un perito autorizado por la autoridad local. Impuesto por transmisión de dominio, o sea, impuesto sobre adquisición del inmueble. Aunque ya lo mencionamos previamente, es importante recalcar que este impuesto es relevante en la Ciudad de México y aplica en todas las operaciones de compra-venta. Existen gastos administrativos y de gestión.
La gestión de trámites adicionales como la obtención de constancias, permisos y cualquier otro trámite entre las autoridades locales que pueda ser necesario para complementar la operación inmobiliaria. ¿Y por qué se aplica? Son costos indirectos asociados a la formalización de la venta, como las certificaciones de no gravamen a los trámites necesarios para asegurar que no hay cargas fiscales o jurídicas sobre el inmueble. En la Ciudad de México, además de los impuestos más grandes como el ICR, el ISAI e IVA, los compradores y vendedores deben estar atentos a cumplir con todas las obligaciones locales, como la inscripción en el registro público y la impresión de certificados de no adeudo. Esto es esencial para asegurar que la operación sea legalmente válida y libre de problemas fiscales o legales.